Depresión y creación literaria en la obra de Ana María Gómez, Francisco Hernández y Hugo Iriart. A propósito, recuerdo un epígrafe. Si la tristeza y el llanto duran largo tiempo, tal estado es melancólico. Aforismos de Hipócrates. La depresión y el alcoholismo representan los males de este siglo. Sin embargo, en el pasado no se le daba la importancia que tiene sobre todo la depresión. A través de la literatura, sea el teatro, la poesía, los cuentos o novelas y las crónicas, nos permiten conocer mundos, personajes, la vida cotidiana, nos acercan a muchas realidades, a situaciones diversas, a múltiples escenarios, a las reflexiones de otros y a las maneras eclécticas de cómo se han convertido ciertas sociedades y sus alcances, y también a nuestra realidad, a la realidad concreta. Todo esto lo sabemos a través de la escritura de los autores que se valen de la palabra para dejar testimonio de su vida y de sus meditaciones. Quiero compartirles las ideas sobre el tema de la depresión en la creación literaria de tres escritores. Ana María Gómez en su libro Los demonios de la depresión, Hugo Iriart con su libro Vivir y beber y Francisco Hernández con Moneda de tres caras. En sus obras nos remiten a un tema que hoy en día cobra más víctimas en la sociedad, la depresión. Hipócrates se refirió a este término como melancolía, como un estado de exceso de bilis negra en el vaso, caracterizado por la irascibilidad o la tristeza. Gómez invita a saber con certeza sobre este mal, la depresión, que aqueja a 350 millones de personas en el mundo, y nos describe los momentos difíciles por los que atravesó. Hugo Iriart enfatiza que el alcoholismo es una enfermedad que hay que tomar con seriedad y no ocultarla. Refiere cómo esta enfermedad produce ansiedad, miedo y angustia, es decir, depresión. Mientras que Francisco Hernández, en Moneda de tres caras, presenta tres vidas tormentosas que le sirven de catalizador para enfrentar sus propios demonios, el alcoholismo y lo que conlleva, depresión y a veces la locura. En Los demonios de la depresión, la autora menciona que la depresión es una enfermedad que vaticinan los expertos, que será el mal de este siglo. Ella nos hace partícipes de sus experiencias y su lucha por vencerla. Hugo Iriart, por su parte, explica qué caracteriza a un alcohólico, sus debilidades, sus miedos, su ansiedad y la necesidad por el alcohol. El ensayista señala cómo poco a poco un hombre o una mujer se van convirtiendo en adictos al alcohol, cuáles son las repercusiones y cómo puede llegar a salvarse de la podredumbre en la que vive el alcohólico, de lo que él experimentó y cómo alejarse de esa adicción. Francisco Hernández, en su poemario Moneda de tres caras, elige tres personajes que han llevado vidas desafortunadas. Estos personajes son Robert Schumann, quien sufría constantes padecimientos mentales, y después lo atrapó la locura, aunque murió de neumonía. Hölderlin sufría desde joven de problemas mentales, mientras que George Track murió por una sobredosis de cocaína. Habría que puntualizar que los libros de Iriart y Gómez son testimonios de la enfermedad de la que fueron cautivos y evidencian rasgos autobiográficos. Al compartirnos su mal y confesarnos que éste los llevó a la desesperanza, en sus obras dejan testimonio, son autorreferenciales, hablan de sí mismos.
La memoria juega un papel importante para rememorar lo que nos comparten. Nos hablan de su propio mal, cómo combatirlo, qué les comentan las personas que estuvieron cercanos a ellos y sobre todo, los dos intentan dar prueba, a través de su creación literaria, de la visión muy personal sobre la enfermedad que experimentaron ambos autores. Todas estas particularidades las hacen obras autobiográficas, ya que nos dejan testimonios de vida. Es de señalar que la depresión, como otros trastornos psicosomáticos, influyen de una manera definitiva o más aún, confirman la base de la creación artística. Puede ser de naturaleza y grados diferentes. El alcoholismo provoca depresión, al igual que produce etapas de ansiedad. Por lo que estas obras tienen un lugar común. Las tres hablan de los efectos de la depresión y de sus causas. Así, las experiencias que nos comunican estos autores, gracias a la literatura, podemos conocer problemas por los que atraviesa cualquier individuo de cualquier latitud y que cada vez tienen un alcance sorprendente. Como mencionó en alguna ocasión Jorge Esquinca, los tres escritores nos muestran, a través de su escritura, los estados del alma. Habría que señalar que en tanto la depresión como el alcoholismo tienen puntos de contacto, como el saberse incomprendidos, la ignorancia de los que los rodean, lo caro que resultan los tratamientos para la cura, tanto el alcohólico como el depresivo, en algunos casos extremos, llegan a perder a la familia, el trabajo o abandonan la escuela. O también experimentan desintegración o violencia familiar. Forman parte de la lista de los discapacitados mentales. Algo importante. Son enfermedades que se tornan crónicas. Consideremos que tanto la depresión como el alcoholismo, en la mayoría de las veces, no permiten que la gente desarrolle sus actividades con normalidad. Es interesante contrastar los puntos de vista de Wiriart como los de Anna-Marie Gomis, al señalar ambos autores que tanto la depresión como el alcoholismo, reitero, no respeta edad, ni género, ni condición social, ni estatus social. Wiriart señala también que el pobre, el rico, el político, el viejo, el joven, el hombre o la mujer pueden caer en el alcoholismo. Sin embargo, lo mismo pasa con los que experimentan la depresión. Los alcohólicos beben para aliviar sus problemas emocionales, mientras que los depresivos, la ansiedad, la angustia, las etapas de desasosiego, tienen como una cura, un tratamiento integral. Al igual que para el alcohólico, su tratamiento alternativo tiene formas diversas. Francisco Hernández, Wiriart y Anna-Marie Gomis experimentan una catarsis al verse reflejados en sus propios escritos, lo que les permite reflexionar todavía más sobre sus propios males. La ansiedad, como la angustia, pueden producir un verdadero trastorno físico, úlceras, aneurisma, infartos cardiovasculares o cerebrales. Un artista, por su gran sensibilidad, es víctima fácil de este tipo de enfermedades. Un aspecto que de manera reiterada, tanto Wiriart como Gomis apuntan, es que para poder curarse del alcoholismo y la depresión deben la gente que los padece ser conscientes de su propia enfermedad, que sería el primer paso. No obstante, lo que es un impulso para salir del mal es su propio sufrimiento, cuando la persona está ya sumergida en un abismo del que no puede salir. Francisco Hernández, en Moneda de Tres Caras,
se vale de la experiencia vital y artística de 3 artistas, mimetiza las dificultades y momentos delirantes que padecieron: Schumann, Hölderlin y George Strack, para entrar en su mundo de circunstancias devastadoras. Recordemos que Hernández padeció de alcoholismo. Es por esto su interés por hacer referencia a 3 personajes que sufrieron un destino desafortunado y redescubrir en estas vidas desequilibradas sus propias angustias y explicar sus inquietudes. Pero también nos muestra la debilidad, la flaqueza y al mismo tiempo la grandeza del ser humano, desentrañando el misterio de la conducta humana. Esta presencia de voces atormentadas que se encuentran en ambientes delirantes y destructivos nos proporciona el testimonio de la identificación que Hernández tiene con las vidas de estos artistas, ya que, como el poeta ha mencionado en alguna ocasión, Schumann era alcohólico. Desde allí hay una lucha con los demonios, igual que yo, que llevo casi 20 años sin beber. Esa parte de mí, de mi alma, se conecta con estos personajes. Más o menos lo que vivieron, cómo se conectaron con el demonio, cómo lo invocaban mediante su sensibilidad extrema, y eso fue lo que me atrajo, asegura el autor. Las diversas formas como aparecen los rasgos de locura se evidencian en el poemario de cómo Robert Schumann fue vencido por los demonios de 2 maneras. Una es que Schumann es alcohólico y esta situación llevada al extremo pudo causarle cierto estado de locura. Y la otra tenía el antecedente familiar. Padecieron sus familiares la locura también. En el otro poemario, Ables Cardanelli, se desarrolla este estado de locura en la frustración amorosa que sufrió Hölderlin y que lo hizo tener severas alucinaciones o intensos estados de locura. En el caso de George Strack, su estado de locura se da como resultado del consumo de extremo de cocaína, que lo lleva a la muerte. En los 3 poemarios que conforman Moneda de 3 caras, se nos muestran al músico y a los 2 poetas, quienes comparten circunstancias comunes: la tragedia amorosa y el drama existencial, y ambas situaciones las sufren intensamente. Como se muestra en de cómo Robert Schumann fue vencido por los demonios, la imposibilidad del amor se produce por la separación entre la niña Clara y el músico, debido a la oposición a esta relación por parte del padre de Clara. Al igual que el sufrimiento amoroso lo experimentan Hölderlin al morir su amante, Suzette, y Strack, la desilusión se da por no culminar su amor con su hermana. Otra constante que se evidencia en los 3 poemarios de Hernández es la de la muerte. En el caso de Schumann, esta presencia de la muerte se dará, como mencionamos anteriormente, tiene el antecedente familiar de la locura. Y ese será su trágico destino. En Hölderlin, la muerte está presente al fallecer su amada y enfrentarse a Scardanelli, como luego se hace llamar el propio Hölderlin. Y en Strack se enfrentará a ella por una sobredosis de droga. Sucumbe en un estado de locura, pues nunca pudo establecer una relación incestuosa con su hermana. Enfatizo, los 3 genios padecen situaciones delirantes y estados de locura que los llevan a la destrucción y a la inevitable muerte, y sufren la imposibilidad amorosa. Sandblom afirma en su obra Enfermedad y Creación que existe una relación
entre los sufrimientos y la obra de los artistas, mientras que otros apuntan que lo anterior es solo una especulación. No obstante, el autor menciona que hay una razón para creer que las conexiones entre enfermedad y arte son muy cercanas. El autor, en su libro Enfermedad y Creación, explica que hay una relación directa entre la obra de los artistas y su sufrimiento, aunque algunos piensan que estos sucesos cotidianos son meramente anecdóticos. Sin embargo, asegura que hay razones para creer que hay una relación estrecha entre la enfermedad y las artes. Si lo reflexionamos así, podríamos comprender mejor el proceso creador al tratar y disertar sobre los grandes autores y compositores cuya producción se ha visto afectada por la enfermedad. Sandblom afirma que las enfermedades sirven de medio para elevar a un nivel máximo las creaciones artísticas, ya que mediante éstas reflejan la exaltación de su sufrimiento, evocan, en ocasiones, un agudo pesimismo y revelan una visión desalentadora de los propios padecimientos, evidencian hartazgo por la vida y un intenso dolor que los lleva al paroxismo de sus propios males. Hölderlin, Schumann y Track encontraron en las artes una manera accesible de expresar sus terribles sentimientos. Así, Francisco Hernández, en sus poemas, intenta comprender mejor el proceso creador de estos artistas, identificándose al mismo tiempo con los males que padecieron. Los propios creadores han tratado de explicar esta relación entre enfermedad y actividad creadora. Casos como el de Hugo Iriart y Ana Mari Gomis lo han testimoniado, mientras que Francisco Hernández lo hace a través de la vida de 3 celebridades. Un aspecto interesante al que remite Hugo Iriart en su obra Vivir y Beber, cuando admite que el alcohólico no es alcohólico porque le falta fuerza de voluntad, sino porque le sobra angustia, ansiedad, ese miedo espantoso a todo y a nada en particular, mientras que Ana Mari asevera que la fuerza de voluntad no ayuda en nada al depresivo. Podríamos comprobar con estas declaraciones de Iriart que a fin de cuentas cualquier enfermedad, salvo sobrados casos, el enfermo sí tiene voluntad de curarse. Solo que los mismos padecimientos de su enfermedad les impiden o les es más difícil encontrar una luz en el difícil camino de su cura. Recapitulando, estas obras nos muestran lo febril de la vida y de cómo puede actuar el hombre ante circunstancias adversas. Nos explican quiénes somos como individuos y hacia dónde vamos. Recuerdo al británico Carl Honoré y su obra El elogio de la lentitud. Plantea la idea de aquilatar mejor el tiempo que estamos viviendo y vivir de manera diferente. Pensar sobre el costo de las oportunidades en tiempos de pandemia, virus, de confinamiento y de soledad, pues no todos los tiempos son iguales. En pleno siglo XXI, el libro de Honoré me parece que solo es recomendable para ciertos sectores de la sociedad, que viven la cotidianidad con rapidez. Indudablemente, la obra de Ana Mari Gomis, Hugo Iriart y Francisco Hernández son una profunda exploración de nuestra condición como seres humanos y a lo que nos enfrentamos en tiempos adversos. Nos hacen reflexionar todavía más sobre los límites y alcances que tenemos los seres humanos ante la felicidad y la plenitud, y ante la devastación y el fracaso. Cómo afrontar lo positivo y lo adverso en nuestro tiempo.
pensar todavía más en el misterio de la debilidad, la flaqueza y la grandeza de cualquier individuo. No olvidar que Dante, Frida Kahlo, Nietzsche, Rilke, Goya, Beethoven, Gogol y otros artistas padecieron severas enfermedades que se reflejan en sus composiciones artísticas. Acérquense a la obra de estos autores, Ana Mari Gómez, Hugo Iriart y Francisco Hernández. Nos dicen que tanto los depresivos como los alcohólicos, dice Ana Mari Gómez, está prohibido decirles, échale ganas.